Buenas noches, amigos por Israel. Un gusto nuevamente de estar con ustedes y de compartir nuevamente una actividad tan interesante como es Shavuot y lo que representa Shavuot para el judaísmo. De eso se va a encargar nuestro querido amigo, el rabino Fabián Skornik, rabino de la comunidad Lambrot Kol, quien él tituló Una pelea por nuestra identidad. Creo que no tengo mucho más para presentarle porque Fabián es hartamente conocido por todos ustedes y realmente se merece que lo escuchemos atentamente. Los que quieran hacer alguna pregunta, por favor, como siempre, la van a hacer por chat y se la retransmitiremos a Fabián. Así que, Fabián, si querés abrir tu micrófono, está presentado y te escuchamos atentamente. Gracias, Simón, y muchas gracias por la invitación. Cuando dijiste que soy hartamente conocido es porque están hartos de mí, espero que no. Pero bueno, puede ser que pase. Gracias por sumarse a este Zoom, a esta propuesta tan linda que va compartiendo charlas de diversos intereses culturales y religiosos, y siempre es un placer ver la grilla y las cosas que convocan porque son de mucho nivel. Así que voy a intentar sumarme con algo. Veo algunas caras conocidas en el Zoom, algunas personas de la comunidad, y muchas otras que no conozco, así que mucho gusto con todos, un placer. Espero que dejarles algo pensando respecto a la fiesta de Shavuot, que va a estar empezando el próximo sábado de la noche. Y como ustedes saben, Shavuot es la fiesta de la entrega de la Torá, es la fiesta de Hakatzir, la fiesta de la cosecha, y Habikurim, la fiesta de las primicias. Pero yo me voy a dedicar a otro tema y contarles algo un poquito distinto a lo que están acostumbrados a escuchar, creo, en las tradiciones judías clásicas, especialmente en la fiesta de Shavuot, y tengo ganas de dejarles una idea para pensar en nuestra propia vida. Y el título tal vez les llamó la atención, tal vez no. ¿Qué tiene que ver David y Goliat con Shavuot? ¿Qué tiene que ver esta pelea, esta lucha por una identidad? Y intentaba ser un poquito llamativo, provocador, como para que tengan ganas de escucharla y de sumarse. Así que me imagino que a David lo conocen, saben quién es, y creo que también Goliat lo escucharon nombrar y saben quién es. Pero pretendo ir un poquito más en profundidad para ver cuál es el vínculo entre estos dos personajes, y para ello los voy a poner en contexto. Reinaba Shaul en Israel, primer rey de Israel. Cuando reinaba Shaul es porque terminó la época de los jueces. Hasta que vino el primer rey había jueces en Israel. Terminó la época de los jueces y vino los reyes. Y el primer rey fue Shaul. Y un enemigo clásico de Israel en esa época eran los Plishtim, en hebreo, filisteos en castellano. Y cuando los filisteos se enfrentaban a los hebreos, en una de esas posibles guerras, se paró un señor enorme que según la tradición medía 3 metros, paseó por delante del frente de batalla y durante 40 días, maldijo a los hebreos y les ofreció que un hebreo se anime a pelear con él y el que ganaba la guerra. Obviamente ningún hebreo, ningún judío quería luchar contra Goliat por lo grande que se veía, hasta que apareció David, y David se animó y luchó contra Goliat. Como ustedes saben, ganó la guerra, terminaron los Plishtim, el rey Shaul consolidó su reinado, pero la gente lo quería a David. Entonces Shaul ganó la guerra, pero el honor se lo llevó David, y ahí empezó quizás un poquito la caída de la popularidad de Shaul. Si Shaul convocaba un Zoom como estos, tenía mucha menos gente, David tenía mucha más gente en un Zoom de Amigos por Israel. Bueno, entonces, esta es la puesta en escena de estos dos personajes. ¿Qué tiene que ver esto con Shavuot?
ustedes saben que en cada fiesta judía leemos una Megilá, un rollo. Hay un texto elegido para cada fiesta. El texto elegido para la fiesta de Shavuot es la Megilá, el rollo de Ruth. Y el libro de Ruth tiene la historia que espero que ustedes conozcan, pero que a grandes rasgos es la historia de la bisabuela de David. Ruth es la bisabuela de David. En este libro encontramos los antepasados de David. Entonces la gran pregunta es, ¿qué tiene que ver Goliat acá? ¿Cuál es la historia con Goliat? Entonces les quiero contar de dónde viene esta conexión. Resulta que en el libro de Ruth cuenta que Naomi y Elimelech, dos judíos que estaban en Israel, de repente empezaron a tener sequía en la tierra de Israel. Y había hambre en la tierra de Israel. Se anotaron para ver si recibían algún plan del gobierno, algún tipo de ayuda con alguna jubilación o algo del gobierno, pero en ese momento no había ayuda en forma de planes, así que se fueron a una tierra donde hubiera un poco más de comida. Y eligieron la tierra de Moab, que era un país vecino al Israel de aquel entonces. Se fueron papá y mamá con dos hijos, Mahlón y Quilión, no importa, dos hijos que tenían este matrimonio. Llegaron a Moab y claro, los chicos crecieron y buscaron novia y se casaron. Y los dos hijos se casaron con dos mujeres de Moab, no judías. Pasó el tiempo, se murió el papá, se murieron los dos hijos varones y quedó Naomi, la suegra, con las dos nueras. Que ustedes saben dónde viene la palabra nuera, ¿no? Esta no era para mi hijo. Siempre hay un vínculo complicado entre la nuera y la suegra. Suele haber algún tipo de... Por supuesto que todos conocemos historias de mucho cariño, pero hay de todo. Entonces la suegra le dice a las dos nueras, chicas, yo no tengo más nada para darles y no tengo para qué quedarme acá. Yo me vuelvo a mi tierra, me vuelvo a Israel. Las libero, ustedes quédense acá, quédense con su familia y yo me voy. Bien, dos nueras, ¿cómo reaccionan? Orpá hizo lo lógico. Le dio un beso a la suegra y le dijo, está bien, yo me quedo acá, ¿a dónde voy a ir? Eso era lo esperable. Vuelvo con mi familia. Ruth, la otra nuera, Ruth, abraza a su suegra y le dice, yo voy con vos. A donde quiera que vaya yo iré. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios mi Dios, y yo voy a ser enterrada junto a vos. Lo que hace Ruth es lo menos esperable. Que una nuera siga a su suegra con felicidad y alegría, ya eso es una cosa rara. Y que se vaya a una tierra desconocida, eso fue muy extraño, muy raro. Nosotros siempre contamos la historia desde el punto de vista de Ruth, porque es la que se convierte, se suma al pueblo judío, y de allí viene el rey David. Pero me quiero detener en la otra nuera, en Orpá. ¿Qué habrá sido de la vida de Orpá? ¿Qué habrá hecho? ¿Cómo siguió su vida? Bueno, la Megilá Ruth, no habla más de Orpá. No sabemos qué pasó con Orpá, pero los rabinos después sí toman el tema. Y sí cuentan la historia de Orpá. Y entonces, lo primero que les quiero decir es que Orpá creció en un hogar judío. Orpá se casó con un judío, no creció, perdón, se casó con un judío y tuvo una familia judía. Y tenía una suegra y un suegro judíos. Y una cuñada judía. Y un cuñado judío. Tenía una familia. Y vivía con ellos. Y seguramente celebraban Pesaj, y Shavuot, y Rosh Hashanah, y Shabbat. Y en un momento eso se terminó porque se murieron los maridos. Pero ya conoció la vida judía. Y cuando se separa de su suegra y ve que su cuñada se va con ella y ella queda sola en definitiva, habrá tenido ahí una tremenda situación. ¿Qué hago? ¿Voy o no voy? ¿Me quedo o no quedo? Dudó.
Y eso, en términos de lo que les quiero contar hoy, se llama ambivalencia. Orpá, según los rabinos, sintió una tremenda ambivalencia. ¿Voy o no voy? ¿Me quedo o no me quedo? ¿La sigo o no la sigo? ¿Saben cómo se dice ambivalencia en hebreo? Ambivalencia. No existe esa palabra. En la Torá no existe la ambivalencia. No hay. No tenemos casi ningún personaje, ahora les voy a contar, que haya pasado por una situación como esta. Ahora les voy a contar algunas pequeñas diferencias con situaciones parecidas y uno solo igual que ella. Entonces, ¿qué hace Orpá? Vuelve con su pueblo, con Moab, y está allí buscando cómo complementar su vida judía. Porque lo que le pasó a Orpá es rarísimo. Y no tenemos una forma de entender cómo se sigue después de eso. Entonces, aparentemente Orpá tiene una lucha interna, dos mundos distintos, el de su infancia y el de su matrimonio, dos vidas distintas, la que tuvo en Moab y la que tuvo como judía, en esa familia judía, y no sabe qué hacer, si vuelve al mundo interior o no. Tiene una crisis existencial, dos mundos opuestos y no sabe cómo seguir. Y entonces en esa crisis, en ese choque de valores, en esos dos mundos posibles, tiene que tomar una decisión difícil. Y esa decisión, esa ambivalencia, nos conecta con otro que le pasó lo mismo en la Torá. Y ahí quiero ir. ¿Saben quién fue el personaje que pasó por algo parecido en la Torá? El personaje se llama Lot. ¿Lo ubican a Lot? Resulta que Abraham, cuando se fue con su mujer Sara, no tenían hijos, y se fue con su sobrino, porque el hermano de Abraham murió, y ese sobrino quedó huérfano. Se llamaba Lot. Y Abraham y Lot vienen a la tierra de Canaán, que después va a ser Israel, y se establecen ahí. Y vivía Abraham, Sara y Lot. ¿Saben qué pasó? Los dos crecieron mucho económicamente, tanto Abraham como Lot. Parece que invirtieron de pozo en unos desarrollos inmobiliarios, les fue muy bien. Después pegaron una compra y venta de dólares importante, no importa. Hicieron negocios y les fue bien. Tanto Lot como Abraham se volvieron millonarios. Y ahí empezaron los problemas. Porque el ganado y los esclavos de uno se peleaban con los del otro. Entonces un día Abraham le dice a Lot algo parecido de lo que le pasó a esta mujer que estamos hablando aquí, a Orpá. Abraham le dice, ¿sabes qué? No podemos seguir juntos. Vos andá a un lado, yo voy al otro. Porque nuestra gente se pelea. Pero Lot había crecido con Abraham y Sara. Su vida judía estaba ahí, pero Abraham un día le dijo, tenés que separarte de mí porque tu gente se pelea con la mía, no podemos seguir juntos. Y ahí también lo dudó, no supo qué hacer, y finalmente se terminó yendo y fundando un lugar con dos hijas que lo emborrachan y las hijas se embarazan. ¿Se acuerdan? Porque Lot fue a Sodoma fue destruido, se fue. ¿Y saben cómo se llamaron los dos pueblos que fundó Lot? Lot tuvo hijos con sus hijas, y con una de sus hijas tuvo un hijo, y ese hijo se llamó del padre. O sea, la mujer tuvo un hijo de su papá y le puso de nombre a su hijo del padre. ¿Saben cómo se dice del padre en hebreo? Moab o Meab, que en hebreo las vocales no existen. O sea que la tierra de la cual vino Orpá es Moab. Y Orpá es descendiente de Lot, en la misma descendencia. ¿Se dan cuenta? La ambivalencia que tuvo Lot y la fractura de si seguí con Abraham o no, y si se fue, se la heredó a su tatara nieta, que hizo lo mismo y le pasó lo mismo. Y que no sabía cómo resolver lo que nosotros no resolvemos. Se lo pasamos a la próxima generación. Y lo que nuestros padres no resolvieron nos lo pasaron a nosotros.
uno viene a este mundo a hacer un tikkun, una corrección, una reparación. Uno tiene que llegar a este mundo y lograr terminar con las cosas que no pudo resolver la generación anterior. O mantenerlas y trasladarlas para adelante. Venimos a esta vida a solucionar las ambivalencias que se nos presentan. O las resolvemos o las transmitimos. Y es difícil a veces hacerlo, pero fíjense la misma historia desde el lado de la Torá, de alguien que supo manejar esa ambivalencia. Moshe. Moshe nació en una casa hebrea esclava, fue adoptado por una princesa egipcia y vivió con la princesa egipcia en el palacio del faraón, y en un momento tuvo que elegir. Pero él era hebreo, pero le convenía ser egipcio. Como a Orpá le convenía volver a su casa. Y como en cada caso que les conté, a Lot le convenía irse, no quedarse. A Moshe le convenía ser egipcio, pero no se quedó con la duda, no se quedó con la ambivalencia. Dijo, no, de ninguna manera, yo soy hebreo, no soy egipcio. Hoy estoy cómodo acá, pero yo no pertenezco acá, yo pertenezco al pueblo hebreo. Y ese Moshe no dudó, no tuvo ambivalencia. Cuando tuvo que elegir, miró para un lado, miró para el otro, mató al capataz egipcio y se escapó con los hebreos. Moshe se jugó por su identidad y por su camino, por lo que tenía que hacer y lo que se esperaba de él. Y por eso se transformó en un líder como fue, y por eso pudo recibir la Torá en el Sinaí, y que nosotros festejemos ahora Shavuot. No siempre las ambivalencias son para patear para adelante. Muchos podemos resolver esas ambivalencias. Muchos tenemos la posibilidad de hacerlo. Sin embargo, Orpá, Lot, no pudieron hacerlo. Y entonces volvemos a la historia. Orpá, cuando volvió y cuando vio que no podía, que no lograba encontrar paz, los rabinos se imaginan que eligió a alguien con quien casarse. ¿A que no saben con quién se casó Orpá? Yo le conté que antes de los reyes, estaba la época de los jueces. Se casó con un juez, uno de los shoftim del pueblo judío, que se llamaba Sansón. Clásico por su fuerza, por su tamaño, por su vigor, por la fortaleza que tenía. Y a que no saben a qué hijo dieron a luz, Orpá con Sansón. A Goliat, el que enfrentó a David. Orpá no pudo resolver su identidad judía, no la pudo asumir, no pudo jugarse por su judaísmo. Se fue, pero dudó, pero pensó, pero fue ambivalente. Entonces, eso mismo le transmitió a su hijo Goliat. Y Goliat, en esta indefinición de su ser, odiaba a su ser judío. Y por eso se paró y fue el elegido de los filisteos para pelear contra los judíos. Como a veces pasa, que el principal luchador contra nosotros es un judío mismo. Como a veces en la historia nos pasó, que personajes de la Inquisición o personajes que nos odian, en el fondo tienen origen judío. Y hay un auto-odio a veces ahí que pasa de generación en generación. Y quizás por eso, este personaje Goliat, odiándose a sí mismo, se paró a maldecir a los judíos durante 40 días. El número 40 días es judío de la Torá. Ahí en el texto dice 40 días maldijo al pueblo judío. 40 días llovió en el diluvio de Noé. 40 días estuvo Moshe en el Sinai para recibir la Torá que estamos festejando acá. 40 años estuvo el pueblo judío en el desierto. 40 es un número que está muy vinculado a la tradición judía. Y ese Goliat no logró superar esa contradicción interna y la expuso en ese momento.
Así que tenemos ahí a un personaje que heredó esa falta de decisión. Y en cambio, Ruth, la cuñada de Orpá, la otra nuera de Naomi, Ruth, no duda, se juega por lo que siente y por lo que cree que es. Y no es porque va a ser fácil, al contrario, nadie nos promete que la vida va a ser fácil. El secreto no es elegir una vida fácil. El secreto es elegir una vida como eligió Ruth, en donde sabe que va a haber dolor, donde sabe que va a haber que enfrentar una situación muy compleja. Sin embargo, no puede ir en contra de lo que siente, de donde se siente parte, de donde pertenece. Y entonces por eso es que elige ser parte de un pueblo y seguir a un Dios y allí ser enterrada. Es una elección de vida. Ubajarta bajaim. Siempre tenés que elegir la vida y elegir vida, que no es sinónimo de comodidad ni de felicidad, pero sí es sinónimo de autenticidad y de convicciones. Y en esa vida no exenta de dolor, pero con convicción, Ruth atraviesa y llega a dar a luz en un par de generaciones a un tal David, que va a enfrentar a un tal Goliat y que va a ganar la convicción y la identidad por encima de la ambivalencia y la duda. Y ustedes saben quién va a venir de David, el Mashiach. Porque si luchás las peleas que tenés que dar y las peleás desde tu convicción, no con armas, no con guerra, sino peleás tu identidad y peleás por lo que crees y peleás por ser quien tenés que ser y peleás para desarrollarte y crecer y mejorar y hacer las cosas bien, aunque duela, aunque sufras, aunque cueste, aunque requiera esfuerzo. Si haces todo eso, hay luz en tu vida, que es lo que simboliza el Mashiach. Ese Mesías que va a venir, que desciende de David, representa esa victoria final, que no es ganarle a otro, sino que es ganar tu vida, y que es llenar tu vida de luz y de futuro. Y no legarle a la próxima generación que tenga que seguir peleando las peleas que vos no diste, para que los que vengan después no tengan que resolver lo que vos no resolviste, para que puedan heredar de vos luz, convicción, raíces, para que vos les puedas transmitir quiénes son, sin duda y sin ambivalencia. Y de alguna forma, eso es lo que celebramos y festejamos en Shavuot. El ser parte de un pueblo que tiene para darte raíces, valores y convicciones, y que espera que las abraces y las lleves adelante en tu vida, y que las puedas legar y transmitir. Y según la mirada de la mística judía, todos tenemos adentro una Ruth y una Orpá. Una Ruth que te dice, pelea por lo que crees, jugate por lo que sos, animate y elegí. Y todos tenemos un Orpá adentro que nos dice, no, espera, fíjate, anda viendo, tratá de hacer la plancha, fíjate cómo podés quedar más o menos bien parado o bien parada, haciendo equilibrio. No te juegues, ¿para qué te vas a jugar? No te arriesgues. Tranquilo, tranquila, que es más fácil quedarte así. Puede ser más cómodo y fácil, pero lo que no lográs resolver, lo transmitís. Vivir una vida real requiere coraje, requiere compromiso, tenés que tener convicción. Vivir una vida de verdad no te exime de errores o de dolor, pero vas a llegar a ser quien tenés que ser. Y entonces Shavuot se torna la fiesta de la identidad judía. Porque la identidad judía está sostenida en la Torá, está apoyada en la experiencia del Sinaí, en la revelación del Sinaí, en el vínculo que tenemos con Dios. Todos valores centrales que aparecen en esta fiesta.
que además recuerda y simboliza que venimos de la esclavitud, de donde salimos, y que nos muestra que hacia adelante está la tierra prometida, Israel, y que hacia allí hay que encaminarse. Es el punto más alto de la Torá. Es el punto en el que el pueblo judío más se elevó. Es un lugar en el cual uno desea llegar, espiritual y físicamente. Y eso es de alguna forma lo que vamos a celebrar y festejar el sábado de la noche. Yo tengo algunas cosas más para decirles de Shavuot, pero voy a abrir un ratito a preguntas. No pude seguir el chat, no sé si hay algo, Simón, que me quieras decir, y si no, que quieren preguntar ahora, y después si no, sigo con algunas cosas más de Shavuot. No tenemos preguntas, yo quiero hacerte solamente una pregunta. Cuando Moshe baja con las tablas de la ley y encuentra que parte del pueblo judío había hecho el becerro y no había seguido con su identidad, también es la duda, ¿no? De que sigo con mis convicciones o las cambio. También ahí es una ambivalencia. Gracias, Simón, excelente lo que traes, es muy lindo, muy bueno, porque justamente esa generación fue criada en la esclavitud, y esa generación no tenía la convicción necesaria para nada, y por eso esa generación no puede entrar a Israel, fracasa en su proyecto. Y esa es la generación que se queda en el desierto, y tuvo que nacer una nueva generación que sí tenga la convicción, que sí tenga la necesidad de jugarse por lo que cree, y esa generación pudo entrar a Israel. La que vos nombraste tal cual, la que salió pero no salió, se fue pero quiere volver, se arrepiente en el camino y maldice de haber salido, y encima cuando tiene la posibilidad hace un becerro de oro. Así que sí, apoyo, acuerdo, sumo lo que vos dijiste, suscribo y amplío. Y acá ponen en el chat si hay alguna pregunta. A ver. Aquí me preguntan, dice, no depende de la convicción que tenga si su judaísmo estaba ligado a su matrimonio o a su verdadera esencia. Bien, Patri Winner, gracias por la pregunta. Yo creo que el judaísmo es una forma de vida, es una manera de comportarte, decidir, festejar, celebrar, llorar, es una manera de vivir. Y en la tradición judía, la vida no es sola, es compartida. No hablo solamente de pareja, ¿no? Es en familia, en comunidad, con amigos, en los que tienen la posibilidad de pareja a pareja. Vivimos no en singular, sino en plural. De hecho, vida en hebreo se dice Jaim, y Jaim tiene forma de plural, no de singular. Es decir, que como la vida, como el judaísmo es una forma de vida y es una vida compartida, no es una creencia o una fe personal. Eso es otro tipo de propuestas. Hay otras religiones que te proponen que la propuesta religiosa es una fe, una creencia. El judaísmo es un comportamiento, una vida con otros. Por lo tanto, si vos convivís con otro y construís un matrimonio, una familia, una pareja, una amistad profunda con otro cercano, esa propuesta de vida es la que uno elige. Si ese marido, mujer, pareja no está más, y uno entonces cambia su forma de vida porque no está más la pareja, no tuvo una vida auténtica. Tuvo una vida ligada al otro, pero no un comportamiento auténtico. Y esa es la ambivalencia que yo resalto en todo esto. Orpá, al elegir casarse con los hijos, con el hijo, no con los, con el hijo de Naomi y Elimelech, está adoptando una forma de vida que la practicó mucho tiempo, y cuando ese hijo, ese marido de ella, muere, ella vuelve para atrás en un cambio de vida, y a eso me refería. Espero con esto haber contestado tu pregunta. Acá hay una pregunta nueva. Sí, hay otra pregunta también anterior, que dice, ya te digo, ese auto-odio, ¿es siempre falta de identidad? Bien, Patri, de nuevo con una pregunta. No es siempre falta de identidad, siempre es una identidad mal trabajada, mal procesada, mal elaborada. Cuando vos tenés una identidad que en lugar de despertar en vos una vida plena
despierta en vos una lucha interna porque nunca terminás de asumirla, estás en un problema. Entonces, no siempre es falta, sino que a veces es un mal proceso y mal desarrollo de tu propia identidad. Tenemos una pregunta de Ezequiel, ¿no? Lucy nos pregunta, pero Moshe, que sí creía, ¿por qué no pudo entrar? O sea, vos ya la contestaste en tu relato y es porque venía de la esclavitud, ¿no? Sí, y por varias cosas más, pero yo creo que la Torá es muy simbólica y siempre enseña. Ustedes, de hecho, saben que Torá viene de la palabra orá, que significa enseñanza. No es un libro de historia, es un libro de enseñanzas. Y las enseñanzas son enseñanzas de vida. Entonces, lo que tal vez nos quiera enseñar la Torá es que nadie, ni siquiera Moshe, logra en la vida todo lo que se proponga. Moshe logró un montón. Logró enfrentar al faraón, logró sacar a los hebreos de Egipto, logró cruzar las aguas, logró subir al Sinaí, logró entregar la Torá, logró juzgar al pueblo durante 40 años, logró conducirlo, logró darles de comer, pero no logró entrar a la tierra de Israel. Nadie logra todo. No para que te frustres, para que nunca digas, ¿sabes qué? Yo ya hice todo lo que tengo que hacer en mi vida, no tengo más nada que hacer. Nadie puede decir eso. Siempre hay nuevos desafíos, siempre hay nuevos proyectos, y lo mejor que nos puede pasar es que el fin de la vida nos encuentre haciendo proyectos, que todavía tenemos mucho para hacer. Lo más probable es que estiremos nuestra vida porque los proyectos te llenan de vida, porque los sueños y los desafíos te dan fuerza, porque tener hacia adelante metas siempre te da ánimo. Y quizás Moshe no terminó todo para que después diga, ¿y ahora qué? Ya hice todo. Y entonces quizás por eso no ingresó también a la tierra de Israel. Fabián Ezequiel nos pregunta si existe algún detalle en el relato de la pelea entre David y Goliat que tenga un simbolismo que nos ayude a entender de qué se trata esa pelea interna. Sí, gracias Ezequiel por la pregunta, es muy buena, y yo les diría que el aspecto externo de Goliat nos muestra que a veces lo externo, lo que trata de mostrar simplemente hacia la vista, es lo que a veces llama más la atención, pero es lo menos efectivo, es lo menos eficaz. La apariencia física, la fortaleza física, no alcanza. Uno tiene que tener otra cosa que no importa el tamaño de ese ser, por eso David es pequeño en ese momento, es mucho más débil, no tiene que ver con lo externo, sino con lo interno. Y por eso habla de convicción y no de lo que vos mostrás hacia afuera. Habla de lo que vos tenés resuelto hacia adentro y no lo que vos mostrás hacia afuera. Y Goliat es lo que se ve y David es lo que es. Y desde allí gana lo que es por sobre lo que se ve, como otro de los detalles que podemos encontrar en los simbolismos de la pelea. Tenemos una pregunta de Javiva que se va del concepto de Shavuot. Si vos querés contestársela, ella pregunta, ¿qué es para vos el concepto de Mashiach? Sí, podemos vincularla a Shavuot, porque el Mashiach va a venir de David, que nace en esta historia de Ruth que se lee en Shavuot, y porque el Mashiach va a venir, según una mirada, cuando la Torá, que fue entregada en Shavuot, reine en el mundo. Cuando la luz de las mitzvot sean contagiadas. Para mí, en lo personal, el concepto de Mashiach es un concepto abstracto que habla de una época a la cual todos tenemos que contribuir para que llegue. No es sentarse a esperar que venga alguien, sino que es trabajar por instalar la idea y las bases necesarias para que eso ocurra. Entonces hay una idea que a mí me gusta mucho que dice que el Mashiach va a llegar cuando no haga falta que venga. O sea, cuando ya nosotros hayamos hecho todo el trabajo y ya tengamos construida una era mejor, que es la era mesiánica construida por nosotros. Tal cual, ahí lo que vos ponés, hacer un tikkun olam. Esa parte, esa tarea es la nuestra para lograr que estemos en una época mesiánica, cuando hayamos logrado reparar y corregir los desequilibrios del mundo en el que vivimos. Permitime, Fabián, agregar que para los que somos sionistas,
la creación del Estado de Israel representa para nosotros la llegada del Mashiach. Porque es parte de reparar uno de esos desequilibrios, que es que éramos un pueblo expulsado en esta tierra. Eso es un desequilibrio. Entonces, reparar ese desequilibrio y volver a una tierra nuestra, y que un pueblo que nació, creció y se desarrolló vinculado a un lugar, a una tierra que es Israel, fue expulsado por la fuerza, que pueda regresar y retornar a su lugar, es parte de recuperar ese equilibrio. Me sumo. Bueno, si querés continuar. Bien. Entonces ahora volvamos a Shavuot y vamos a tratar de construir algo un poquito más actual y cercano a la fiesta de Shavuot, y tiene que ver con el nombre. Es que Shavua en hebreo es semana, y se llama Shavuot porque ocurre una semana de semanas después de Pesaj. Termina Pesaj, contamos 7 veces 7, una semana de semanas. Y 7 veces 7 da 49, el día 50 es Shavuot. Y por eso se llama semanas, una semana de semanas. Pero en realidad la palabra Shavuot o Shavua tiene otra forma de ser leída en hebreo. Recuerden siempre que en hebreo no existen las vocales, son solo consonantes. Y la palabra Shavua y la palabra Shua o Shuot es la misma palabra que Shavua o Shavuot, y significa promesa o promesas. Entonces, Shavuot es la fiesta de las promesas. ¿Y qué significa esto? Ustedes saben que hay muchos relatos rabínicos de qué pasó en Shavuot. ¿Cómo fue que Dios nos entregó la Torá? Nos invitó, nos preguntó, nos obligó. Hay diferentes midrashim que responden a cómo fue que Dios nos dio la Torá. Y uno dice lo siguiente, no sé si lo escuché alguna vez, que el pueblo judío estaba parado en el Sinaí, en la base de la montaña, y que Dios quería que recibamos la Torá. Entonces, ¿saben qué hizo? Levantó la montaña, la puso sobre la cabeza de los hebreos y les dijo: o aceptan la Torá o suelto la montaña. ¿Qué contestamos? Dame la Torá, dame la Torá. Obviamente era una necesidad para salvar la vida. Entonces, en ese momento, nace una promesa entre el pueblo judío y la Torá, de que la vamos a cumplir, de que la vamos a amar, que la vamos a respetar, que la vamos a cuidar. Nace ahí una relación de amor entre el pueblo y la Torá, con una montaña en la cabeza del pueblo. Entonces los rabinos dijeron: cada vez que un hombre le prometa a una mujer amarse y vivir juntos y cuidarse mutuamente y respetarse mutuamente, como aquella vez, va a ser bajo un techo, porque aquella vez fue con un techo en la cabeza. Entonces nace la jupá. Y cada casamiento judío es bajo una jupá para recordar que el primer pacto de amor fue entre el pueblo judío y la Torá. Y ya lleva 3.300 años de éxito. Y entonces, cuando quieras tener una relación que tenga tanto éxito, iniciala formalmente bajo una cubierta de tu techo, de tu cabeza. Y entonces la jupá recuerda y simboliza eso. Y un matrimonio es una promesa, igual que la fiesta de Shavuot. Es una promesa de un amor entre una parte y la otra. Y en este caso, la Torá es la ketubá del amor entre Dios y el pueblo. Por eso tenemos un contrato, una ketubá, escrita como la Torá, cuando nos casamos. Y así nace una hermosa costumbre que seguimos manteniendo hasta hoy, que espero que muchos de ustedes han tenido la bendición, la dicha, de haber separado bajo esa jupá, y que algunos tengan la dicha de llevar a sus hijos a una jupá, o a sus nietos, y demás. Así que si alguno todavía está a tiempo y quiere, me llama y hacemos una jupá cuando quiera. Así que es
una hermosa, para mí, origen de esta jupa. Apareció una pregunta también acá de vuelta, ¿sí? Con respecto a la Megilat Ruth, hay una interpretación a las 3 veces que Naomi le pregunta a Ruth si realmente quiere irse con ella. Sí, por supuesto, como en todo hay interpretaciones, ¿no? El Talmud suele ser el lugar en donde se discute y se implementa o se reglamenta la ley, que surge de la Torá. La Torá entrega la ley, el Talmud la reglamenta, la explica y la pone en práctica. Lo que tenemos en el Talmud es que no siempre hay acuerdo y que muchas veces hay discusiones, como pasa a veces entre los judíos, no sé si les pasó alguna vez, ¿no? Nunca les pasó, que entre los judíos, dos judíos se peleen y discutan, no pasó nunca. Pero en el Talmud pasa siempre. Entonces, el mayor aprendizaje de la vida de Ruth plasmado en la práctica es que Ruth es la primer conversa al pueblo judío que atraviesa un proceso de conversión. Y el proceso de conversión es cuando Ruth le dice a la suegra: tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios, y la acompaño donde vos quieras que vaya, yo iré, y voy con vos, y a donde vos mueras, ahí me enterraré. Ese es el proceso de conversión. Pero como hay una insistencia de Ruth por acompañar a Naomi, y una idea de Naomi, no, pará, estás segura, pará, fíjate, hay rabinos en Talmud que interpretan que hay que hacer lo mismo con alguien que viene a convertirse. Y si alguien quiere ser judío, hay que decirle 3 veces, pará, ¿estás seguro? Me parece que quizás no. Hay que ponerle esa exigencia o ese desafío para que si la persona se convierta, está plenamente segura que lo quiere hacer y que no fue un acto instintivo, que no fue una acción sin meditación. Entonces lo hacen esperar y lo frenan 3 veces como Naomi a Ruth, para que cuando lo haga esté convencido o convencida de ser parte. Bueno, a mí me quedan un par de minutos nomás. No sé si hay alguna pregunta más. No, solo agradecerte en nombre de Amigos por Israel tu explicación tan lujosa, por decirle así, tan cálida, y por hacernos comprender esto de Shavuot, que no es solamente Matan Torah, sino que también hay un tema de identidad en todo esto. Muchísimas gracias. Les agradezco mucho la invitación, especialmente a vos, Simón, y a todos ustedes que se sumaron, que se unieron y que dedicaron un ratito de tiempo a esto. Les agradezco de corazón. Les deseo Hag Sameach, que tengan una hermosa celebración, no se lo pierdan y traten de participar activamente de alguna forma, de alguna manera, en algo que tengan con Shavuot, porque las fiestas son oportunidades en el tiempo para enriquecer y fortalecer nuestra identidad judía y nuestra pertenencia. Así que hagamos ejercicio y uso tratando de celebrar el tiempo y compartir en comunidad. Gracias a todos, cuídense mucho y hasta la próxima. Ravi, una cosita. ¿Se puede preguntar? No, ya ¿Una no. preguntita chica? No, ya no, señora. Cierre su micrófono, por favor. Ok. Quería invitarlos para el próximo miércoles, que el doctor Mario Sinai va a hablar desde Israel directamente sobre la historia y hasta la actualidad de los judíos, de la comunidad judía en Ucrania. Volvemos a nuestro horario habitual de las 19 horas. Que tengan todos ustedes Hag Shavuot Sameach, también Shabbat Shalom, y los esperamos el próximo miércoles para esta próxima actividad. Que estén todos muy bien. Un fuerte abrazo para todos.